Hoy tengo el honor de que va a inaugurar conmigo Fernando Rojas la nueva sección del canal de YouTube Hablando de. Fernando Rojas es educador social, animador sociocultural y presidente de la asociación EduSoan, que ahora nos explicará en qué consiste. Él va a hablar de la influencia de la educación sexual en el desarrollo psicosocial de niños y adolescentes. Adelante, Fernando. Lo primero, cuéntanos un poco qué es EduSoan, ¿vale? Por si es un recurso al que pueda recurrir la gente. Y muchas gracias por colaborar. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que encantado de participar y estar aquí y aportar mi granito de arena desde mi conocimiento, ¿no? Y mi experiencia. Y bueno, soy presidente de la asociación EduSoan. EduSoan nace en el confinamiento con un grupo de amigos, ¿no? Que nos dedicamos, amigas, mejormente dicho, ¿no? Que nos dedicamos a la educación social y una a la educación ambiental. Entonces, bueno, ahí viendo qué podíamos hacer para unificar esos dos ámbitos, ¿no? Que son tan amplios, pues nace EduSoan, ¿no? Entonces, EduSoan es justamente educación social y ambiental. Nace como una asociación muy amplia, ¿no? Porque la educación social y también la ambiental abarcan muchísimos temas, ¿no? Y empezamos a caminar y bueno, vimos que sobre todo la administración, ¿no? Se ponía en contacto con nosotros para que le ejecutáramos los proyectos que ellos estaban solicitando, subvencionándolos, ¿no? Entonces, pues trabajamos con el área de cultura, trabajamos con el área de igualdad, trabajamos con el área de juventud, diferentes proyectos sociales. eh, y bueno, hacemos un poquito de todo, tenemos diferentes líneas de trabajo y una de las líneas de trabajo, que es la que vengo yo a hablar también aquí, es el tema de la educación sexual, ¿no? Y la diversidad, Tú que es llevas un esa tema. parte, ¿no, Fernando? Llevas la parte Sí, sobre todo... Qué sí, bien, hacemos qué bien, qué un bien. poquito de todo en realidad, porque al final somos cuatro, y luego sí que es verdad que estamos contando con mucha gente, porque a pesar, esto es una asociación que es sin ánimo de lucro, pero nosotros y nosotros también tenemos nuestro trabajo, ¿no? Yo soy educador social con Claro, claro. adolescentes en otras entidades del tercer sector y bueno, me estoy preparando para el tema de la docencia, pero es un tema que me ha gustado especializarme, ¿no? Ujú. Y bueno, que me siento muy cómodo trabajando en ese ámbito. Vale, pues cuéntanos un poquito la influencia en los niños, en los adolescentes, desde tu Bueno, perspectiva, tu gran experiencia con los bueno, peques y no tan eh, peques. peque y adolescente sobre todo, ¿no? Yo me Por enfoco eso, más, peques y no tan peques, los adolescentes. ahí va, ahí va. Sí que es verdad que, bueno, la sexualidad ya viene, ¿no? Naturalmente desde edades muy tempranas, ¿no? Pero en la adolescencia es cuando sí que empieza a tener más impacto, ¿no? En su desarrollo, justamente, ¿no? Y sí Mm. que eso sí que he podido darme cuenta, sobre todo desde mi experiencia también personal, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, yo soy joven, ¿no? Yo tengo 28, ¿no? Pues no hace mucho yo recuerdo estar en el instituto y cómo me afectaba a mí, ¿no? Mi propia sexualidad, cómo yo me identificaba y la falta de información y de Mm. referentes que tenía, ¿no? Sí que es cierto que ahora cuando vamos sobre todo a los institutos o cuando tengo la oportunidad de trabajar con adolescentes, hay un gran avance porque al final la educación, ¿no? Que normalmente no viene de la familia en ese ámbito, ni siquiera de profesionales, viene de películas, de TikTok, de Instagram, que los va educando en esa Ujú. línea, ¿no? Y muchas veces esa educación se puede ver un poco distorsionada, ¿no? Porque no es tan real, ¿no? Como se cree. El porno incluso los educa. Y se piensan, ¿no? Que lo Fer, que están... Sí, perdón. te voy a parar un momento. Tú tienes 28, yo tengo 30. Yo jamás tuve un referente y yo sé que solo vinieron a hablar al colegio de alcohol y de tóxicos y yo creo que ya está. O sea, Nada no se más. hablaba de diversidad sexual ni allí, allí, nada, nada. O sea, que me alegro un montón que los jóvenes de hoy tengan esto, ¿no? Y que vayáis, qué bien. Ojalá yo lo hubiera tenido.
Muy poquito, ¿eh? También tengo que decirlo que al final yo creo que eso, la mayor parte de la información que tiene, Mm, me enfoco más sobre todo en los y las adolescentes, es educación que están recibiendo por parte de las redes sociales. Y eso es muy ujú, peligroso, porque al final sí que es cierto de que están teniendo muchos referentes de influencers, de famosos, sobre todo también con el colectivo trans o con las personas homosexuales, ¿no? Que ya sí que a nivel público se está aceptando más, entonces están teniendo ese tipo de referentes. Pero claro, al final ese referente es una ideología que muchos y muchas quieren llegar y no pueden, ¿no? Porque al final no dejan de ser famosos, ¿no? ¿Me escucha, mm. Cristina? Ah, parecía que se había quedado Sí, pillada. perfectamente. No, estaba pensando justo en algún referente, por ejemplo, Dulceida, bueno, Trans ahora hay un montón, Bueno, así Cristina la que Veneno, claro. La serie Veneno, los Javis, no lo sé, Estos son. muchísimo. En tu año y en el mío no lo había. No lo había. No lo Y sí había. lo había, pero estaba muy estigmatizado además, ¿no? Es como Sí, muy la sí, sí, transexualidad sí, relacionada con la prostitución, sí. la homosexualidad relacionada pues con drogas, con VIH, con... Y entonces es verdad que cuando yo voy a los institutos, ¿no? Y hacemos algunas dinámicas, porque yo trabajo, me encanta trabajar mucho en grupo, trabajar el tema de la participación y demás, eh, cada vez cuando hago algún tipo de pregunta, ¿no? Pues ellos, algunos, ¿no? Se identifican y lo dicen en fuerte, oye, pues yo soy una persona, yo soy lesbiana, yo soy gay, o pues soy una persona no binaria, pero luego muchos que no han querido participar en público te vienen a ti, ¿no? En una zona un poco más íntima y te dicen, oye, pues yo estoy teniendo problemas con mi familia porque yo siento Mm, que soy ujú. así y yo no sé cómo se lo van a tener a mi familia, no, no sé cómo se lo van a tomar. Y eso me preocupa mucho, ¿no? Porque al final sí que es cierto que yo educo, ¿no? En ese área, pero hay una falta de formación dentro de los centros educativos que tiene que venir de parte de los y las docentes brutal, que se está quedando completamente de lado. Sí, Perdona, Fernando, ¿docente te refieres de parte del profesorado? sí, sí, de parte del equipo, de la Eso, comunidad educativa. vale, De parte de la vale. comunidad educativa, que se están centrando en las materias, pero se están olvidando de estos temas transversales, ¿no? Que Mm, son ujú. súper importantes, ¿no? Y, y afecta muchísimo, sobre todo porque al final las personas que forman parte, ¿no? del colectivo LGTB, pues se van cargando una mochila llena de piedras. Mm, eh, ujú, ujú. Se siguen cuestionando y encima tienen que enfrentarse, ¿no? A esa situación de tener que sentar a la familia para decirle, oye, yo soy así, ¿no? Que eso se sigue viendo, ¿no? Y cómo le afecta a nivel, por supuesto, mental y en las relaciones con las otras personas, porque se sienten incompletas, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces, sí que es lo que yo te decía, que sí que es cierto que cada vez hay un avance, ¿no? En el reconocimiento y en el cómo se sienten los y las adolescentes, incluso los niños y las niñas, y cada vez hablan más estos temas sin tabú, pero sigue habiendo un machaque emocional y un rechazo por parte de los propios adolescentes y adolescentes, ¿no? O sea, es como se sigue criticando, se sigue hablando por detrás, se siguen señalando, y yo digo, wow, en mi época, que no hace mucho, se hacía, ¿no? Y no teníamos la oportunidad de salir a defendernos. Ahora cada vez más, ¿no? Pero cuántas personas siguen sufriendo, ¿no? Cuántos niños y niñas siguen sufriendo por eso, Sí. ¿no? Fernando, ¿qué colectivo qué letra del colectivo crees que sufre más, según tu experiencia? Eh, pues mira, desde mi experiencia por lo que veo, lo que pasa es que la transexualidad es un porcentaje mucho más pequeño en comparación con la homosexualidad. Mm, mm, Entonces, evidentemente son los más machacados, ¿no? Y los más olvidados dentro mm, de las letras, ¿no? De todo ese enclave de letras. Pero sí que yo creo que la homosexualidad se sigue afectando mucho. Lo que pasa que las chicas lesbianas tampoco
serán tanto como los chicos gay, pero porque culturalmente es así, Ujú, así, ¿no? Al final los chicos gay siguen mm, siendo chicos, sí, ¿no? sí. Dentro del género, ¿no? Y de cómo predomina el género masculino del género femenino. Pero, y homosexualidad, transexualidad se da en muchos institutos, yo en casi todos, de hecho, me he encontrado algún chico o alguna chica trans, pero muchísima homosexualidad. Vale, Fernando, y tengo una pregunta, porque mira, a mí en consulta, cuando atiendo a un adolescente, yo lo decía el otro día en una entrevista, para mí, un adolescente bisexual es lo más Ujú. normal del mundo en el sentido de que es que me los encuentro que todos se identifican como bisexuales. No sé si tú que vas, no sé si tú te lo estás encontrando también. Sí, y es muy curioso porque yo, evidentemente, defiendo la bisexualidad y pienso que existe, ¿no? Porque hay muchas personas que Mm, entienden que no es bisexualidad, pero también pienso que la bisexualidad es un paracaídas, fíjate lo que te digo. Es un paracaídas ujú, para no identificarte, porque al final tú empiezas a identificarte como heterosexual, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, vas viendo de que hay algo en ti que no se siente identificado solo con eso, que también te está gustando, mm, ¿no? El otro, mm. otras personas, ¿no? Y entonces yo creo creo que además que el 90 y tantos% se identifican como bisexuales antes de pasar a una orientación más fijada. Yo también Eso lo por un lado. pienso, yo también lo pienso, ¿vale? Lo comparto contigo. Eso por un lado. Y luego por otro lado, sí que es cierto que gracias a la información que tienen, bueno, están identificando y aceptándose de que hay algo, alguna parte de ellos sienta atracción, ¿no? Por su mismo género. Y muchas pues se identifican como bisexuales y ya está, pero pienso que es un paracaídas total porque no es lo mismo pasar de ser heterosexual a ser Mm, mm, homosexual que tener ese escalón, ¿no? O ese paracaídas que va bajando poco a poco hasta que te sí. identifiques. Porque a nivel social es más aceptado, a nivel familiar es más aceptado y en todos los ámbitos. Yo creo que eso son, ya digo la frase, eso es lo más normal del mundo porque la mayoría, como se identifican, yo doy por hecho, pero claro, yo no voy a los coles como tú, que están súper aceptados, porque como todos lo son, pues están muy aceptados. Pero por eso te pregunto, que si tú crees que están aceptados, que es quizás los que menos sufren, ¿no? Total. Todos, a ver, todos, de una forma de Total, hablar. pero sufren menos porque entran dentro o sea, por más que se van encaminando, ¿no? A la homosexualidad, muchos se quedan ahí, siguen formando parte de la heterosexualidad que está completamente aceptada. Entonces, bueno, eres bisexual, pero cuidado, que todavía tienes esa parte, ¿no? De heterosexual, ¿no? Entonces, Mm, al final eso se acepta, ¿no? Porque no está saliendo de ese colectivo, ¿no? De esa idea de la heteronormatividad que nos han inculcado culturalmente. Todo lo que se sale de ahí por completo, ahí ya sí que hay rechazo, pero mientras tengas una mm, pierna mm. dentro, lo seguimos aceptando. Sí, sí, total, total. Vale. Vale, Fernando. Y mira, yo lo que he entendido, ¿eh? Que vais a cole en el tiempo, obviamente, que podéis. ¿Qué tipo de intervención, cómo acercáis a los chicos? ¿Que dais charlas como cuando yo estaba en el cole, venía hoy, vienen a hablaros del alcohol? Ese día se reserva. ¿Tipo así? ¿O qué tipo de intervenciones? Pues yo creo que tú haces más cosas, ¿no? Pues mira, yo es que, por ejemplo, la educación sexual, para mí es muy amplia, ¿no? Entonces, dentro de la Vale. educación sexual, yo como la separo como en tres líneas de trabajo, ¿no? Una que es la diversidad sexual, otra que es el tema género, ¿no? Como, bueno, pues todo el tema del feminismo, de las nuevas masculinidades, de todo ese tema, ¿no? Y luego otra más relacionada con la educación sexual, pues con toda la, eh, ¿cómo lo digo, no? Para no, todo relacionado bueno, con los indicadores bueno, con todo lo que tiene que ver con los abusos, los métodos anticonceptivos, las Ujú, enfermedades de transmisión sexual, todo ese tema, ¿no? Entonces, pues según la línea de trabajo, pues tienes que trabajar de forma diferente con unas o con otras, ¿no? Por ejemplo, el tema de la diversidad sexual, yo como soy también animador sociocultural, pues a mí me encanta
no me gusta dar charla con un PowerPoint, ¿no? Nosotros hacemos actividades que Sí. tienen impacto. De hecho, mismo dentro de la asociación, pues tenemos el pasaporte de los derechos humanos, ¿no? Que es un pasaporte, ¿no? Que se le dan a los chavales, ¿no? Y a las chavalas, y ellos se identifican con una orientación, ¿no? Con una identidad y en un país diferente, ¿no? Y empiezan a trabajar para que vean, ¿no? La diferencia que hay, ser, por ejemplo, transexual o gay en el Chad, en un país de África, en comparación con España, ¿no? Y ahí ven las diferentes Mm, realidades qué que guay, hay. ¿no? Sí, Qué está guay, muy, no sé, es muy interesante. creativo, ¿no? Qué guay. Luego trabajamos mucho con el mundo, que eso es una pasada, ¿no? El mundo al revés, ¿no? Porque es muy curioso, porque cuando decimos algún voluntario heterosexual, están deseando demostrar que son heterosexuales, deseandito, porque si no lo demuestran, es como que no lo son, ¿no? Entonces Perdona, ¿chico o chica? ¿Qué da te igual, encuentras más? chicos, chicas, o ¿Sí? chicos, por supuesto, Eso te sí, iba a sí, decir, chicos, por supuesto, ¿no? Son chicos, los por que saldrán supuesto. ahí a defender su macho alfa. Pues increíble, ¿no? Porque lo sacamos a la palestra, ¿no? Lo sacamos fuera y le explicamos al resto del grupo, ¿no? Que estamos en el mundo al revés, ¿no? Y que lo contrario justamente y lo que nos ha aceptado es ser heterosexual, ¿no? Ay, qué Eh, guay, muy Le guay vamos a eso. hacer preguntas chorradas para ver cómo se sienten, ¿no? Entonces cuando salen empieza a decirle, oye, ¿no te da vergüenza ir por la calle con tu novia y agarrándola y besándola? Oye, has Qué tenido que guay. ir al psicólogo, porque yo iría al psicólogo si fuera heterosexual, ¿no? O ¿a qué edad le has dicho a tu madre que eres heterosexual, ¿no? ¿Cómo O te lo la has... típica pregunta, ¿desde cuándo lo sabes, no? Eso, ¿Desde cuándo lo típica, sabes? ¿desde cuándo lo eres? Se sienten muy, muy, muy mal, porque dicen, madre mía, ¿por qué me está haciendo estas preguntas, ¿no? Y lo mal que me está haciendo sentir, ¿no? Y ahí te das cuenta Claro. de que las personas que forman parte del colectivo hemos normalizado ese tipo de preguntas y ese tipo Mm, de situaciones, ¿no? mm. Que si eso le diéramos la vuelta, Oye, eh, me ha encantado eso, ¿eh? Me gusta, de verdad, me ha encantado, me encanta eso. si hacemos actividades de impacto, de hecho, en muchas de las actividades en los colegios, ¿no? Yo me presento y digo, yo soy Fernando, soy gay, quiero que me insultéis. Así que, Quiero que quiero que me y insultéis. solo insultarme, y le digo, insultarme, venga, decirme lo que penséis. Y se escucha por detrás al fondo, pero sin que lo vean, por supuesto, a la cara no. Escondido, alguna palabra, Sí. pero son dinámicas, ¿no? Que tienen impacto, ¿no? Que no son la típica charla que te pones en un No, PowerPoint. no, me ha encantado. Eso del mundo al revés es como ponerse en la piel del otro. Y así es como la teoría al final, tú sabes, Sí. la práctica, ¿no? Y lo que pasa, Cristina, que yo lo que me encuentro mucho, ¿no? Todavía con ese pin parental que, que al final sí que es cierto que, bueno, que los centros siguen abiertos, ¿no? Algunos, porque yo me he encontrado cada cosa increíble, ¿no? Pero no solo para hablar de diversidad, ¿no? Para hablar de todo lo que esté relacionado con el tema de la educación sexual, ¿no? Porque parece que nosotros estamos adoctrinando y que el hecho de que, bueno, no sé si habrás visto, que imagino que sí, la última, sin meternos en política, por supuesto, pero un partido político, lo que ha dicho, ¿no? Que hay un aumento de casos, ¿no? De homosexualidad y Sí, transexualidad, lo vi el otro día una señora ministra hablando, sí. como si fuera una pandemia, y eso es muy, muy preocupante, ¿no? Y claro, ¿no? Y las propias familias, ¿no? Como que generan rechazo porque dicen, no, nosotros somos los que tenemos que educar, pero no se dan cuenta de que la familia sí Mm, forma parte de la educación primaria, ¿no? De estos chicos y chicas, pero es que el colegio también. Entonces, la educación sexual es un derecho. De hecho, si no me equivoco, la Constitución ya lo dice, ¿no? En su artículo 27, ¿no? Que uno de los objetivos de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad de estos chicos y estas chicas, y bueno, el derecho a sus libertades fundamentales, siempre con el respeto, siempre. Eso es educación sexual, o sea, es súper necesario porque hay una falta de referente, hay una falta de información tremenda, y sí que es verdad que hay muchas organizaciones, ¿no? Y entidades que están trabajando en esa línea, pero queda muchísimo, muchísimo.
Pero se me viene a la cabeza una cosa, ¿los colegios religiosos os aceptan que vayáis? No, 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 por supuesto que no. No, trabajamos en el público. No, En no, no. lo, bueno, un religioso puede, son concertados, ¿no? Normalmente, Sí, suelen ser suelen ser normalmente concertados. privados, pero yo no he En un tenido la cole experiencia. religioso no te han dejado ninguno. ¿Y lo habéis intentado directamente de decir, no lo intento? Lo que pasa es que muchas veces ya los colegios no lo dan, o sea, nosotros no Ah, va, entonces, pero es complicado, es bastante complicado en un colegio concertado entrar porque no interesa, no interesa. vaya, Es, mm, perdón. no, que entonces vaya a colegios públicos, ¿no? Públicos sin ideología que esté marcada, por ejemplo, por la religión, ¿no? No se me Mm. ocurre. Sí, Vale, vamos al público, pero hay muchos chicos y chicas que no quieren participar en las actividades porque, bueno, su ideología o su educación o su cultura no lo permiten ni ellos quieren. vale. Se Ujú. salen y ya está, o dicen, no, lo habrán hablado antes, habrán dicho, pues no participo, lo que sea, y ya está, se Mm, respeta. sí. Ahí sí, claro, en ese sentido puede ser respetado, por supuesto. Sí, sí, sí. Vale, pues Fer, súper interesante. Yo creo que esto da para que te invite otro día y nos sigas contando. Sobre todo, que es que me ha encantado, es que lo tengo, lo tengo que decir. Me ha encantado eso de ponerse en el lugar del otro. Lo has llamado el mundo al revés, ¿no? Sí, es una actividad que sí se llama el Mundo al Revés y ¿Se la llama hacemos mucho. así? Bueno, nosotros la llamamos así. Ah, vale, es Imagina, un hay término muchas veces, vuestro. Vale, eh, vale, vale, vale. nosotros vamos cogiendo ideas de recursos que ya están, el pasaporte sí Sí, que lo creamos nosotros, lo adaptamos, por supuesto, y trabajamos, pero es muy interesante, muy, muy interesante. De hecho, ahora me ha yo quiero gustado. trabajar en esa línea de las nuevas masculinidades, ¿no? Que creo que es hora ya de Ujú, que se vaya tocando, porque sí que es cierto que en cuanto al género están haciendo, ¿no? Un trabajo brutal, no solo de ujú, educación, sino de prevención, pero se sigue poniendo el foco sobre todo en las chicas, ¿no? Y nos estamos olvidando de los chicos que tienen un papel fundamental ujú. en esas nuevas masculinidades, ¿no? En esa deconstrucción, ¿no? De cómo nos han impuesto, ¿no? La heteronormatividad y los roles que asumen simplemente por ser chicos, ¿no? Por ser varón. Entonces, Ujú. eso es súper fundamental porque al final para erradicar, ¿no? La violencia de género y toda la desigualdad que hay con el género, tienes que hacerlo desde la raíz, ¿no? Y creo que a las chicas ya se le han bombardeado muchísimo, que al final eh, se sienten como responsables, pero no se está actuando sobre los chicos, ¿no? Sobre esa educación, ¿no? Sobre cómo reconstruir, Hacia el oye, varón. que hay muchas formas mucho más saludables de ser chico, Ujú, que ujú, no ujú. genera ese impacto, ¿no? O esa desigualdad con las chicas. Y eso es una línea que quiero empezar a trabajar porque me parece súper, súper interesante. Y eso lo veo yo muchísimo en los colegios. O sea, las actitudes de los chicos en comparación con las chicas es brutal. La poca participación, cómo se unen entre ellos, pero en todos los colegios, Cristina, no es algo que se dé en un Sí, colegio, no, sí, 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 es brutal. entiendo. Oye, pues te voy a tener que invitar para cuando hayas puesto un proyecto en las nuevas masculinidades, que nos lo cuentes, ¿no? Hombre, encantadísimo. Yo te vuelvo a invitar, tú avísame cuando se esté rodando, que nos lo vuelvas, que nos lo cuentas, Genial, yo encantado, ¿quieres? encantado de que me hayas invitado también, que al final yo creo que somos un equipo no multidisciplinar, ¿no? Que la educación tiene que estar muy relacionada también con lo mental, ¿no? Con esa salud mental y que tiene que ir de la mano, cada uno pues utilizando las herramientas y los Ujú. recursos que tiene. Así que encantado que me invitas a este espacio. Pues nada, nos volveremos a ver seguro, Fernando. Me ha encantado, ¿vale? Oye, muchas gracias, A ¿vale? ti, Por tu gracias de verdad. participación. Un beso, chao. Chao.